Pero bueno, empecemos. Hoy es la segunda predicación de la serie que vamos a empezar a hablar y a predicar sobre ella, ¿no? Del Evangelio de Mateo, como creo que sabemos todos. Y si alguien todavía no, pues no ha podido estar, vamos a empezar una serie. Javier, nuestro pastor, empezó la semana pasada con el capítulo primero y con la parte del capítulo primero, y yo hoy voy a seguir con la segunda, ¿no? Y me gustaría, pues, empezar con una frase que él dijo, que no sé, como que me iluminó, me tocó, ¿no? Y dijo, entre muchas cosas, comentaba la semana pasada, Dios siempre nos puede sorprender, ¿no? Una de las frases que dijo, Dios siempre nos puede sorprender. Y ya lo creo, ¿no? Que Dios siempre nos sorprende, ¿no? Cada día, ¿no? Me gustaría que Ruth leyera el pasaje, es Mateo desde el 18 hasta el 25 y comenzamos luego sobre ello. Mateo 1, 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Pues en este tiempo atrás, leyendo y releyendo este pasaje, el nacimiento de Jesucristo, en una versión, en otra, tratando de que de alguna manera, pues, que el Señor me hablara, ¿no? Para poder compartir. Es un pasaje tan conocido que sobre todo hablamos de él en Navidad. Y pues quería buscar al Señor para que me hablara, para que me dijera, para que me diera nueva luz, ¿no? Sobre qué hablar o no, es un pasaje tan conocido, ¿no? Y la verdad que, como he comenzado, que nos comentó Javier, nos dijo, Dios siempre nos puede sorprender, ¿no? Y ya lo creo, ¿no? En este texto vemos cómo Dios lo hace, ¿no? Y lo empieza haciendo donde nos lo escribe en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se acerca a María y le dice lo que le dijo, ¿no? Que se iba a quedar encinta, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí empieza Dios sorprendiendo a María, ¿no? Dice el texto que María cuando le vio, ella se turbó, ¿no? Se turbó, o sea. Y me gustaría que en esta mañana hiciéramos un ejercicio de imaginación todos. Os voy a pedir que hagáis imaginación de 2 o 3 textos, y este es el primero, ¿no? Que nos imaginemos y que nos pongamos en el lugar de María, ¿no? En un momento dado, un ángel se le acerca, se le presenta y le dice, claro, ella al verle, lo primero que nos dice el texto es que ella se turba, ¿no? Se turba y le entra temor, ¿no? Y claro, el ángel le dice, no temas, porque estaba viendo, claro, que María pues se estaba turbando, ¿no? Con lo que le estaba diciendo. Y le dijo, no temas, ¿no? Y me gustaría eso, que nos imaginemos y nos pongamos en el lugar de María. Una forma de ver este texto, ¿no? Imaginaros que sois vosotros, María, y que un ángel se os presenta y os dice, os da ese mensaje, ¿no? A continuación nos dice que no temamos, ¿no? Pero que vamos a tener un hijo, y vamos a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo. Y porque Dios la había escogido a ella, en este caso si nos lo estamos imaginando,
no es el caso, pero vamos, que vamos a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo. Esto era algo inédito, ¿no? Esto es algo que en la cultura hebrea, esto no se solía dar, no hay textos escritos de que hubiera pasado nunca antes, ¿no? El caso es que María, pues, de entrada se turbó, ¿no? Luego no nos dice mucho más el texto, pero a continuación nos dice ya, y si no lo dice en el Evangelio de Mateo, que claro que José se entera. Y me imagino que José se enteraría porque María se lo diría. No sabemos nada del tiempo que transcurre desde que el ángel le da la noticia a María, donde se turba y donde imaginaros los siguientes días, pues qué pensaría que viviría María. Eso, imaginároslo, era algo inaudito, tremendo. Vamos a ver, voy a tener un hijo y el ángel me ha dicho, si lo he escuchado bien, que va a ser por medio del Espíritu Santo, me voy a quedar encinta. Y si me pongo en su lugar, yo diría, ¿y cómo se lo digo yo a José? ¿Cómo yo le explico esto, no? Pasaría, me imagino, días hasta que de alguna forma se verían, porque vivían apartados, vivían separados, ¿no? Estaban comprometidos, pero no casados todavía del todo, ¿no? El caso es que, bueno, el texto nos dice que José se entera. Se entera y vemos la segunda sorpresa, ¿no? La segunda sorpresa de Josué, ¿no? Como Dios sorprende a José, ¿no? Hasta el punto que, claro, José, según nos dice el texto, si lo leemos, nos dice que, claro, él en principio no cree a María, porque él se queda perplejo también, se queda con temor. Eso nos dice el texto luego a continuación, ¿no? Cuando el ángel se le presenta a él y le dice lo que le dice, ahora lo vemos, pero se quedaría perplejo, lleno de temor. Está claro que, según nos dice el texto, no la cree. Y bueno, es que para poneros un poco en el contexto, la ley, pues, en cuanto a estos temas era dura, ¿no? En los tiempos que vivía ya María y José, estaba la ley un poco más blanda, pero en Deuteronomio, si luego lo queréis leer en casa, el texto era un poco duro sobre lo que pasaba con las personas que pues mantenían relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Y si lo queréis leer luego, en Deuteronomio 22, ahí lo explica claro, ¿no? Pero en esos días, cuando en los días de José y María, como que se había, digamos, era un poco más blando la situación, ¿no? Y lo que la situación les decía, lo que en ese momento el contexto que había les decía es que la persona perjudicada, en este caso José, que se sentía perjudicado, claro, porque María le dice eso, él vemos que no la cree y él tendría que ir y denunciarla a ella, ¿no? Denunciarla a ella y pedir daños y prejuicios y, bueno, vemos el texto que nos dice claramente que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí es donde vemos que claramente pues José no la creyó. Y eso sí, nos dice el texto que era justo y que no quería infamarla, ¿no? No quería pues exponerla a que la infamaran y que la deshonraran, ¿no? Si sabéis el contexto de aquella época de las mujeres, pues poco más que era casi un cero a la izquierda, ¿no? En la cultura aquella, ¿no? Y si además la gente, todo el mundo alrededor, los pueblos de alrededor donde vivían, se enteran de que María, pues, había cometido lo que José creía que había cometido, pues sería durísimo, ¿no? Y nos dice que José era justo, ¿no? Y que no quiere infamarla, ¿no? Y que dice que la dejaría como secretamente, ¿no? Eso es lo que nos dice Mateo, ¿no? Entonces vemos que José pues no dejaría de darle vueltas, ¿no? A el tema, con temor, nos sigue diciendo el texto. Y claro, pues el Señor lo ve y le tiene que mandar un ángel y decirle, José, no temas, ¿no? Le tiene que dar el mismo mensaje a José que le había dado anteriormente a María, ¿no? No temas, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo, ¿no? Y le tranquiliza. No nos dice mucho más el texto, pero está claro que vemos que le tranquiliza
y decide pues seguir su vida con María, ¿no? Y lo que a continuación nos dice el texto. Entonces, pues eso, si nos ponemos en el lugar de José, pues que María venga a decirnos lo que le ha pasado, pues para José sería no sé, hoy como lo llamaríamos, un show, ¿no? Un shock, ¿no? Quedarnos en shock, ¿no? De entrada decir, pero bueno, ¿qué me está diciendo María? Que se ha quedado encinta. O sea, poneros en su lugar. Se ha quedado encinta y de mí no ha sido, claro. Entonces, es una situación de sorpresa tremenda. O sea, no sé cómo podríamos actuar nosotros, ¿no? Pero poneros en su lugar, hacer imaginaros ese momento, ¿no? Tan duro, ¿no? Pasarían días y noches y días y noches, ¿no? Sí, un poco, de alguna forma, tratando de asimilar la nueva situación. Se tenía que deshacer de María, la quería y lo quería hacer con gracia, ¿no? Con gracia y misericordia. No quería perjudicarla. La tenía que decir que se fuera, de alguna forma secreta, y punto, ¿no? Por no hacerla daño, ¿no? Esta era la situación. Pero fijaos, imaginaros la crisis que tuvo que vivir también José, ¿no? Porque lees el texto y lo lees rápido y si te quedas en los últimos versículos, pues al final pues ese es un poco el mensaje de la Navidad así que solemos dar, ¿no? Pero José lo tuvo que pasar también mal, hasta que vemos como el Señor por medio de su ángel le tranquiliza y le dice también, no temas José, ¿no? Le lleva a un punto de tranquilidad, ¿no? Y paz con Dios, ¿no? Pero si seguimos en el texto, Dios también sorprende al pueblo judío, al pueblo hebreo de aquella época, ¿no? Ellos estaban esperando durante mucho tiempo al Mesías, ese era su contexto, durante años y años y siglos, estaban esperando al Mesías, al libertador de sus enemigos, de sus opresores, anunciado tantas y tantas veces por los profetas, la salvación de la esclavitud y de estar subyugados por tanto tiempo, incluido en esos tiempos que estaban viviendo el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Ellos estaban esperando al Salvador, era el Salvador del pueblo romano que les estaba subyugando, que les estaba haciendo pagar más impuestos de lo que debieran, de los que le habían quitado la libertad supuesta. Y vemos que en Zacarías 1, 67, 74, en Lucas 1, 67, 74, vemos como Zacarías, después del nacimiento de Juan el Bautista, Dios le concede la voz porque se había quedado mudo por no creer, y nos dice lo siguiente, me gustaría leerlo en un momentito. Dice, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le sirviéramos. Bien, hasta aquí. Vemos cómo esta profecía de Zacarías, a continuación de que nace Juan el Bautista, el Señor dice que le abre la boca y profetiza sobre lo que iba a pasar. Y si os fijáis, en el versículo 71 de esta profecía, enfatiza salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y a continuación dice algo parecido, ¿no? ¿Y en qué sentido sorprende el Señor al pueblo hebreo, al pueblo judío? Pues porque incluso hasta el final, cuando a punto el Señor está de nacer, la profecía que nos da por medio de Zacarías era el anhelo, era el anhelo también de todo el pueblo judío, ¿no? Que sí, claro que lo iba a hacer el Señor. Y claro que en el futuro, cuando el Señor venga de nuevo, va a hacer eso.
Pero nos sorprende de qué manera. Porque todo el pueblo esperaba ese tipo de salvación. Cuando hablaban entre ellos, cuando Jesús estaba entre ellos, decía, este es el Mesías, el que ha venido a liberarnos de toda la esclavitud del pueblo romano. Y claro, pues el Señor Jesús, empezando, voy a leer el versículo 21 de Mateo. Le dice a continuación, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto nos relata Mateo. ¿De qué manera sorprende a continuación al pueblo? El Señor Jesús, a partir de que empieza su ministerio, durante 3 años, como venía comentando, el pueblo esperaba que él se empezara a levantar contra el pueblo romano, que él empezara a hacerle justicia. Y es más, que él, como dicen tantos y tantos profetas y tantas profecías, que viniera con sus ángeles, quitaran del medio al pueblo romano, liberaran a los hebreos, a los judíos, libertara Jerusalén, todo Israel, toda Palestina, y el Señor Jesús se proclamará rey allí en medio, en Jerusalén. Eso es lo que el pueblo hebreo y eso es lo que el pueblo judío estaba esperando. ¿Y qué vemos en el Señor Jesús? En ese versículo que del nacimiento de Jesús dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que captáis la diferencia, ¿no? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y claro que les había venido a salvar de sus enemigos, pero de sus enemigos internos, de los enemigos que según Dios agarrotan al hombre, ¿no? Y encarcelan al hombre. Esto fue una revolución, porque continuamente durante su ministerio de 3 años, Jesús no dejó de hablar de otra cosa. Y no dejó de hablar a la gente al corazón, directamente. Y de una forma clara y contundente les hablaba de sus pecados. Y de que Él había venido a limpiarles y a liberarles y a liberarnos de nuestros pecados. Durante 3 años de ministerio hizo eso cada día, en cada momento, con cada situación. Les empieza a librar realmente de su enemigo, de su pecado. Y esto fue la sorpresa para el pueblo judío, porque no esperaban eso, no esperaban, vuelvo a repetirlo, esperaban a un Mesías libertador de la opresión. Y Jesús empezó, les revolucionó. No solo que les sorprendió, sino que les revolucionó. Le dio la vuelta totalmente a la tortilla y le dijo, el enemigo lo tenéis dentro de vosotros, que es vuestro propio pecado, ¿no? Y vemos como en Mateo 5, 38, 48, el Señor Jesús, en el sermón del monte, les empieza a decir tantas y tantas cosas, pero una de las cosas que les empieza a decir es, les dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y aquí vemos cómo le da la vuelta, ¿no? Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Al que te obligue a llevar 1 milla, ve con el 2. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Pues imaginaros en aquel tiempo, si os podéis poner allí, imaginaros este pueblo que estaba esperando un libertador de la opresión, que le dijera que oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo que no resistéis al que es malo, que si tu enemigo te obliga a ir 1 milla, que tú vayas con él 2, y que a tu enemigo no le aborrezcas, sino que le bendigas. Poneros en ese momento, poneros en ese lugar, en ese contexto y en el contexto de hoy. El Señor también nos habla a nosotros en el contexto de hoy, que a tus enemigos no le guardes rencor,
sino que lo bendigas, le revolucionó. De eso es lo que le vino a salvar el Señor Jesús. Y claro que en el futuro el Señor Jesús, como ha prometido en su palabra, va a completar esa salvación. Y claro que va a venir a por su pueblo. Y claro que va a poner todas las cosas en su lugar. Y claro que se va a proclamar Rey de todos. Y claro que se va a proclamar Rey soberano. Y toda rodilla, nos dice la palabra, que se va a postrar. Todo hombre se arrodillará delante de él. Claro que sí, en el futuro. Pero ahora ha venido a liberarnos de nuestro enemigo. Y nuestro enemigo ahora es el pecado. Esta sorpresa también es para nosotros hoy. Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados, como descendientes de Abraham. Como veíamos la semana pasada en la genealogía, pues Javier nos comentaba que usó a David primero, pero luego metía en la lista a Abraham, porque nosotros, todos nosotros, venimos de la línea de Abraham. Y a Abraham le prometió que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y entre ellos, hermanos, somos nosotros, sus hijos, ¿no? Y por eso el Señor ha venido también a salvarnos a nosotros. Y esta promesa es para nosotros hoy. Nos salva también de nuestros enemigos internos, de nuestros temores, de nuestros rencores, de nuestros odios, de nuestras envidias, de nuestra maldad. Eso es lo que el Señor Jesús. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que el Señor Jesús no nos deja ahí, nuestros rencores, con nuestro pecado, sino que ha venido a esta tierra, nació, como dice el texto, le mataron, fue muerto, crucificado y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. No vino, hermanos, por otra cosa, vino por darnos vida y por limpiarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Y sí, con el tiempo, al final, como ya he dicho, pues pondrá todas las cosas en su sitio y será proclamado Rey, y Rey de todos, y soberano. Pero ahora está aquí también, hermanos, para salvarnos de nuestros pecados. En el versículo 16, un poquito más para adelante, en el versículo 23 nos dice, lo leo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es sorprendente también, hermanos, y es asombroso. El Señor Jesús que nos está dando ese mensaje, que les dio ese mensaje contradictorio para ellos, pero un mensaje que les transformaría la vida. Y donde les dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ese es el mensaje que les estaba dando continuamente. No les decía hacer esto con los enemigos, llevaros bien con ellos, bendecirlos, sino que Él se puso de ejemplo. El Señor que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, en este texto, en el versículo 23, nos dice que nacerá y que su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es asombroso. Imaginaros, el Dios del cielo, el creador de la tierra y de todas las cosas que en ellas hay, vino a nacer, se hizo hombre, se hizo niño, y nos dice la palabra que no solo que nos va a librar de nuestros pecados, sino que nos va a salvar de ellos y lo va a hacer a través de su Hijo. Y que ese niño nacido es Dios y es Emmanuel, Dios con nosotros. Es sorprendente, hermanos, y asombroso que ese Dios se dignara, dejara su trono, viniera a estar con nosotros, a decirnos que le necesitábamos, que no hay otro camino para entrar en la presencia del Padre, sino por medio de que Él nos limpie con su propia sangre. Pero lo más asombroso es que Él nos ha prometido que es Emmanuel, Dios con nosotros. Imaginaros, hermanos, Dios con nosotros. Que no es el Dios que nos dice, miraros como sois, sino es el Dios que nos lo dice, pero que baja del cielo a esta tierra, se hace hombre y da su vida, da su sangre por nosotros y nos limpia. Es el Dios que por medio de su Espíritu Santo es un Dios santo, 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 nos hace ver por medio de su Espíritu y su gracia que le necesitamos y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
pero que Él ha provisto a su Hijo y que va a estar todos los días con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Que podemos tener acceso al Padre. Eso es algo sorprendente. ¿Cómo que nosotros, que somos pecadores, que Dios ya nos lo ha hecho ver, nuestro pecado, podemos tener acceso al Padre todos los días de nuestra vida? Entrar en su presencia. Hermanos, tenemos una oportunidad de seguir creciendo en Él, de seguir acercándonos a Él, para así al acercarnos por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de su gracia y por medio de su Espíritu, seguir acercándonos y seguir creciendo. Es uno de los lemas de Mateo y de este curso que vamos a dar, estas predicaciones, seguir creciendo en Él, para así ir conociéndole más a Él, para así pareciéndonos más a Él, a su imagen y semejanza, y aprended cada día más para llegar a poder ser como Él, que Él es manso y humilde. Solo por medio de esta manera, solo reconociendo quién somos, solo aceptándole a Él, solo aceptando su gracia y su espíritu y su palabra, y comiendo de su palabra, escudriñando su palabra, es que Él nos lleva a esos puntos de gracia, donde nos va transformando, nos dice su palabra de día en día, nos va transformando.